Su posición sobre el trópico hace de Colombia un país mega diverso, siendo la cuarta nación con más variedad y concentración de mamíferos, la tercera en reptiles, la segunda en anfibios, mariposas y plantas, y la primera en aves y orquídeas. El departamento de Antioquia alberga el 47% de las especies reportadas, consolidándose como uno de los más biodiversos del territorio nacional. Toda esta riqueza natural está al servicio de la población, aunque nosotros no tengamos muy claro cuánto vale todo lo que la naturaleza nos da. Él se llama Esteban, es ingeniero forestal, tiene una maestría en biología, otra en conservación y gestión del medio natural y también está terminando un doctorado en cambio global y desarrollo sostenible. Ha dedicado casi toda su vida al estudio de los seres vivos que habitan nuestro planeta, lo que le ha permitido conocer casi todas nuestras selvas y muchas de otros países. Hace un par de años llegó al Jardín Botánico de Medellín, en donde se unió con un grupo de amigos con quienes fundó el Grupo de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático. Ahora trabajan entre todos en un gran número de investigaciones independientes que confluyen todas en un mismo fin. Esteban, un estudioso de la biología que ha dedicado más de 20 años a recorrer selvas y más selvas y que hace 2 años se unió con muchos amigos para fundar un grupo, es coordinador de un conjunto de investigaciones que apuntan a valorar en términos económicos cuánto valen los servicios que nos presta la naturaleza para concientizarnos a todos de su cuidado y preservación. Para comenzar esta historia, Esteban, el líder del grupo de investigación, ha invitado a María Adelaida, una joven estudiante de la ciudad, a la Reserva Ecológica de San Sebastián, ubicada a 45 minutos de Medellín, en donde busca hacerle una pequeña introducción al tema de los servicios ecosistémicos. Esta es una de las reservas más importantes para el Valle de Aburrá, porque aquí se produce mucha del agua que consumimos en Medellín. Además de eso, pues es uno de los sitios con mayor biodiversidad, no solo del valle, sino también del departamento. ¿Y será que María Adelaida sabe qué es la biodiversidad? Para mí biodiversidad es vida. Tal vez porque en el colegio siempre me enseñaron biodiversidad es vida, medio ambiente, son los animales, es todo lo que se mueva. Biodiversidad define la variedad de los seres vivos en todos los niveles de organización de la naturaleza, desde los genes, pasando por las especies y llegando hasta los ecosistemas. Listo. Pero entonces, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema es donde habitan los animales, también las personas. Un ecosistema es el conjunto o un conjunto particular de animales, plantas y microorganismos y el medio biótico en el que interactúan. No está del todo perdida. Lo importante es que tiene al lado un muy buen profesor que le va a aclarar sus dudas. Por ejemplo, en este momento se encuentran en una quebrada que nace en la reserva y que abastece cerca del 50% del agua potable que se toma en Medellín. Pero para que esta agua sea así de pura como la vemos, debe ser filtrada primero por el bosque que la rodea. Bosque que ha sido estudiado desde hace 10 años por Esteban y sus compañeros del grupo de investigación. Bueno, María, como te venía contando hace un momento, esto es un ecosistema terrestre, un bosque y concretamente un bosque de montaña, lo que se llama un bosque de niebla. Este bosque sirve para retener y filtrar el agua que va a salir a la quebrada y que va a salir al embalse. Estos bosques de montaña tienen una característica muy importante que es la de los musgos, una alta presencia de musgos. Son unas plantas que son capaces de retener agua en grandes cantidades y por lo tanto cuando no llueve, de todas maneras el bosque se mantiene húmedo y va soltando el agua poco a poco. ¿Y por qué marcan los árboles con esas plaquitas? Sí, nosotros en nuestro grupo en el Jardín Botánico tenemos un trabajo muy importante que es el de medir, cuantificar los servicios ecosistémicos. ¡Bum! Algo estalló en la cabeza de María Adelaida. ¿Servicios ¿qué? Un servicio ecosistémico es... No sé qué es un servicio ecosistémico. Los servicios ecosistémicos son un concepto que
que define o que comprende todos los beneficios que los humanos recibimos de los ecosistemas o de la naturaleza o de la biodiversidad. Los árboles crecen muy despacio en los bosques tropicales, los marcamos para saber que exactamente ahí tenemos que medirlos el próximo año. Nuestra estudiante ya está un poco empapada del tema y de la lluvia que está cayendo en San Sebastián. Por eso su guía la invita de regreso a Medellín, para que conozca con ejemplos claros los servicios ecosistémicos y sus 3 grandes grupos: provisión, regulación y culturales. Hasta las flores, tenemos mangos, distintas clases de mangos, de aguacates, sí, brevas, tomates, bananos, uvas, todos esos son productos obtenidos de la biodiversidad y se consideran como servicios ecosistémicos de provisión o de aprovisionamiento. Los servicios ecosistémicos de provisión o de aprovisionamiento se refieren a los beneficios que obtenemos directamente de los ecosistemas, por ejemplo, los alimentos y el agua. Los alimentos comprenden tanto los provenientes de las plantas cultivadas, o sea, lo que comemos comúnmente todos los días, desde el tomate y la lechuga, pero también comprenden un montón de productos que provienen de plantas silvestres. Por ejemplo, muchas de las plantas medicinales provienen de la naturaleza, así como la madera de las que extraemos de los bosques nativos. Además de los frutos o materias primas que todos conocemos, Esteban quiere ejemplificar también el servicio de provisión con las plantas útiles o medicinales. Y para esto se encuentran con Norberto, uno de los miembros del grupo de investigación que ha desarrollado importantes investigaciones en el tema. Pues las plantas medicinales es de lo que más utiliza la humanidad, pues de los bosques, ¿cierto? Esta planta, la caléndula, por ejemplo, es la primera o una de las primeras plantas aprobadas por el gobierno como cicatrizante e incluso para uso posoperatorio en los hospitales. Está dentro del libro de plantas aprobadas. Las plantas medicinales yo ya las conocía, o sea, hay algunas que obviamente son muy populares. Pero uno a veces se impresiona puesto que no conoce, por ejemplo, algunas pepitas, algunas bolitas que sirven para algo, pues para hemorroides o qué sé yo, y cómo se usan. O sea, es una bolita que a usted y uno es como, y entonces esto cómo me lo voy a tragar, o cómo se pone, dónde y por qué. Los servicios ecosistémicos no valoran solamente los temas botánicos. La cultura y el uso que hacemos de nuestros recursos también hacen parte de esta investigación. María, bueno, te traje a este espacio, al mercado de San Alejo, porque aquí podemos ver muchos ejemplos de lo que son servicios ecosistémicos obtenidos de la biodiversidad. Vamos a ver plantas que se usan ornamentalmente, que se utilizan para artesanías y para otros usos. Los servicios culturales se pueden definir como un conjunto de beneficios inmateriales que reciben los humanos de la naturaleza a través, por ejemplo, de la contemplación de bellezas escénicas, a través de obtener de la naturaleza inspiración intelectual o artística, de disfrutar simplemente de paseos por la naturaleza, y son un conjunto de servicios muy importantes que no habían sido considerados previamente en estudios pues, de recursos naturales. ¿Y el champú qué beneficios tiene? Todos los beneficios. Vea, ahonda el pelo, lo brilla, lo crece. ¿Qué más que es natural? También, porque tiene penca sábila y la penca es vea, tiene romero, quina, cristal. Cuando fuimos a San Alejo, pasamos por un puesto donde había una señora con champús de tierra, jabón de tierra, cremas para las manchas hechas de tierra. Entonces la señora muy amable pues nos mostró los champús y nos dijo para qué servían. Entonces eso es un servicio ecosistémico cultural. También pasamos por un puesto donde había un muchacho que recolectaba semillas, las tinturaba para hacer collares, hacer manillas.
Al lado había también otro puesto en donde utilizaban la madera para hacer collares, hacer vasos o servilleteros. Eso también es un servicio ecosistémico cultural. Un trabajo muy interesante. ¿Cuántas especies en total calculas que tienes tú aquí? Puedo manejar acá más o menos unas 15 especies, una variedad más o menos de 15 especies diferentes. Sí, entre, como te digo, por ejemplo, hay semillas de plantas de tierra fría, hay semillas de árboles, de palmeras, que son las que no se pueden tinturar. La contemplación de la belleza de una flor, la transformación de materias primas, el disfrute del espacio natural y la inspiración son algunos ejemplos de los servicios culturales, pero para que estos existan es fundamental el servicio ecosistémico de regulación. Polinización es algo muy bonito, creo que tiene que ver con los pájaros, como con llevar, traer, alimentar, tragar, no sé, colores. La polinización es un proceso mediante el cual las plantas que tienen individuos de diferente sexo se pueden cruzar. Un proceso que describe el trabajo que tienen los insectos o las aves o los murciélagos para llevar granos de polen de los individuos machos a las flores femeninas, las cuales van a ser fecundadas y permiten que se produzcan los frutos. Te presento a María Adelaida. ¿Cómo estás, Adelaida? Hola. Está interesada en el tema de los servicios ecosistémicos. Los escarabajos son la especie más estudiada por el grupo en la polinización de palmas. Aunque son poco reconocidos, son muy efectivos, ya que son atraídos por el aroma de las flores femeninas, permitiendo así su fecundación y el desarrollo de sus frutos. Los servicios de regulación, contrario a los de provisión, se consideran como beneficios indirectos, ya que se refieren a los beneficios que son obtenidos por procesos de funcionamiento de los ecosistemas. Un ejemplo de servicio de sostenimiento de soporte es, por ejemplo, el servicio de polinización. Este es un beneficio muy importante que obtienen los humanos de los ecosistemas, pues porque sin la polinización, que normalmente es realizada por especies silvestres de insectos, de aves o de murciélagos, sin ese servicio no existirían los frutos, o sea, los cultivos no podrían desarrollar pues sus cosechas y el suministro de alimentos no se podría dar. Pero mira, aquí siguen estando todos los bichos, ellos no se van a ir, o sea, uno puede pasar todo el día con ese aquí mientras haya polen. Y ahí van a estar siempre. La actividad con Zoraida pues fue muy buena porque pues al menos yo nunca me había metido debajo de una palma, por así decirlo, así sea a coger sombra o a mirar si tiene flores masculinas, femeninas, nada. Entonces llegaban las abejitas y cogían y se iban y volvían a la misma, o sea, a la misma flor. Al acercarnos más habían unos bichitos, pues son como unos escarabajitos que mantienen pues como viva la flor y ellos viven ahí. Y al acercarnos más veíamos que salían más y más animalitos, no sé de dónde, porque todos son como del mismo color, entonces eso es lo que le da el color a la flor de cierta manera. Para un mejor análisis, Zoraida debe cortar la inflorescencia y conservarla agregando alcohol, para después hacer un conteo de la abundancia de polinizadores y variedad de especies presentes. El alcohol lo que hace es eliminar pues, la sobrevivencia de los insecticos y preservar la inflorescencia pues, para que nos dé tiempo de contarlas, de hacerle las mediciones. Hemos visto a una joven conociendo investigadores aquí y allá y por aquí otra vez. En cualquier caso, es hora de que sepamos un poco más de ella. Una hormiga es un insecto que suele vivir en comunidades organizadas bajo tierra o en árboles. Una hormiga también puede ser el avatar en una red social de una persona que se define como laboriosa y trabajadora, como María Adelaida, que tiene 19 años y estudia ingeniería mecánica. De su carrera le gusta el dibujo técnico, armar y desarmar cosas, y su relación con los motores.
A ella le gusta mucho la velocidad, aunque a veces también se toma un tiempo para bailar hip hop. Y mientras baila, sueña con algún día ser locutora de radio. María Adelaida, que sueña con ser locutora, que le apasiona el baile, que le gustan los motores, la velocidad y el dibujo, y que por eso estudia ingeniería mecánica, que tiene 19 años y que se hace llamar una hormiga, tiene mucha relación en este último punto con la biodiversidad, un tema del que estaba muy ajena, pero del que ha aprendido mucho en el día de hoy. Este árbol se viene investigando desde hace varios años y ahora lo estamos investigando por las propiedades alimenticias, las propiedades nutracéuticas. ¿Qué significa esto? El grupo que coordina Esteban retoma investigaciones que se venían adelantando en el Jardín Botánico desde hace muchos años atrás y por eso tienen grandes planes para el futuro. El grupo de servicios ecosistémicos cambio climático es apenas un recién nacido, tenemos unos 2 años inscritos en Colciencias. Lo que pretendemos es agrupar bajo la marca de servicios ecosistémicos la mayor parte de las investigaciones que estamos adelantando desde el jardín, y lo que queremos a corto plazo es convertirnos en un referente de un grupo que genera información de alta calidad y que puede ser utilizada para la planificación de la conservación de los recursos naturales en Medellín, en Antioquia y en Colombia. Ahora María Adelaida conocerá un poco del proceso de la elaboración de mapas de servicios ecosistémicos, ya que son una herramienta fundamental para que se tomen decisiones de conservación del medio ambiente. Son sitios como San Sebastián. Sí, son sitios, todos son bosques, siempre son bosques y tratan, o cada uno de esos está ubicado en lo posible en bosques pristinos, en bosques que han sido o que no han tenido ninguna intervención humana. ¿Y cuál de esos es la parcela de San Sebastián? La parcela de San Sebastián está ubicada y por acá esta parte es Antioquia y más o menos este punto debe ser la parcela de San Sebastián. Teniendo los mapas de servicios ecosistémicos, entonces es posible hacer trabajo de divulgación para mostrar las áreas donde pues, hay sitios con mayor importancia para la provisión de algún servicio ecosistémico, y esta información es útil para los políticos y para los planificadores y los encargados del ordenamiento territorial. Bueno, y en últimas, ¿cuánto valen los servicios ecosistémicos? Hay aproximaciones en este momento a nivel global sobre el valor de los servicios. Un servicio como el de la polinización a nivel global tiene un valor estimado de 153.000 millones de euros al año. En Colombia apenas nos estamos aproximando a la valoración de los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, que el servicio de regulación hídrica tiene un valor aproximado de 700.000 millones de pesos al año. Los servicios de provisión de alimentos corresponden aproximadamente al 25% del Producto Interno Bruto de Colombia. El año pasado se exportaron artesanías por un total de 135 millones de dólares. Lo importante es que todas estas cifras actualmente en el mundo permiten darle un valor a los servicios ecosistémicos. En cada cuadrante, o sea, de este lado de la parcela, colocamos 3 trampas de hojarasca y del otras 3 trampas para recolectar quincenalmente todo lo que caiga. 2 investigadoras más del equipo invitan a nuestra estudiante a una nueva parcela de monitoreo para que vea que este tipo de trabajo también se puede hacer en medio de la ciudad. Recibimos, aquí él está feliz, en este momento no tan feliz. ¿Y es macho o hembra? Ese es un macho. ¿Por qué? Porque mira, ve, cuando son machos tienen acá esta parte cóncava y cuando son hembras la tienen plana. Parece que va a empezar. Para mí un servicio ecosistémico son los beneficios que nos brinda la naturaleza a nosotros los seres humanos. Por ejemplo, un servicio ecosistémico cultural, que es, por ejemplo, la recolección de las semillas para hacer collares y manillas y accesorios con eso. Un servicio ecosistémico que nos brindan, por ejemplo, los árboles, que es como la sombra, y los bosques, que es el agua pura que baja. También es la purificación del oxígeno por medio de los árboles y la recolección del carbono.
El tema de los servicios ecosistémicos es particularmente importante en Colombia, pues porque Colombia es un país dotado por la evolución geológica y la evolución biológica, por las mayores riquezas naturales que pueden existir en el mundo. En el caso de la biodiversidad, Colombia es considerado el segundo país con mayor riqueza de especies de todo el mundo. En el caso de los recursos hídricos, Colombia tiene una oferta hídrica 6 veces mayor que el promedio mundial y 3 veces mayor que el promedio latinoamericano. Y como este hay muchos otros ejemplos. Precisamente es por esta abundancia de recursos que posiblemente no hemos visto la importancia de conservarlos. El enfoque que queremos darle a nuestra investigación, o sea, que nos produce mucho interés como biólogos, como investigadores, es un enfoque muy aplicado. O sea, lo que queremos es, a través de nuestro trabajo, que la gente entienda que si no protege los ecosistemas, simplemente lo que está desprotegiendo es su propio bienestar y su propio futuro y el futuro pues de su descendencia. Bueno, pues como ya está empezando a salir un poco más el sol, se pueden ver más volando. Otras especies es la cebrita, tenemos la golondrina. Pues me queda un aprendizaje. O sea, he conocido muchos animales, he conocido varias plantas y varias cosas que se pueden hacer a partir de esas plantas o de esa cosecha que pueda salir. He conocido varios lugares, por ejemplo la reserva, yo no conocía una reserva y ya sé pues qué es. Y es muy bueno porque uno a veces no conoce, por ejemplo, qué palo está abrazando, por así decirlo. También conocí mucha gente, pues investigadores, gente pues de los parques, de algunas plazas. Por ejemplo, Esteban, que es el investigador, pues me pareció muy agradable, él es muy amable, es muy gracioso también y hace que las cosas sean un poco más divertidas y no tan científicas. Y bueno, todo esto en conjunto pues hace que la experiencia haya sido muy bacana, muy buena. Que Antioquia sea biodiversa y Colombia megadiversa no significa que sus recursos sean inagotables. Que tengamos todo esto ahora no quiere decir que lo vayamos a tener siempre. A menos que nos comprometamos a cuidar lo que es nuestro, a valorarlo, protegerlo y después, sí, disfrutarlo.